Bendiciones, bendiciones. Es un gusto saludarlos por acá. Ando haciendo unas diligencias, pero en lo que espero, quería compartir una palabra contigo de lo que yo estaba leyendo aquí en la Biblia. Bueno, lo había estudiado porque estamos dando el Evangelio según San Marcos en la congregación local. Estamos compartiendo ahí estudios y llegamos a esta parte donde dice Marcos capítulo 2 versículo 23 al 28. No lo voy a leer, lo voy a parafrasear rápido, donde dice que cuestionaron al Señor acerca del ayuno. Y no es esa parte, es Marcos 2 del 18 al 22. Y se acercan algunos y le dicen al Señor: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, pero los tuyos no ayunan. Entonces el Señor le responde, ¿verdad? Que en el versículo 19, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Dándoles a entender que no había necesidad todavía de que ellos ayunaran, pues iban a venir tiempos en el futuro donde sí iban a ayunar para fortalecerse, para confiar más en el Señor, y por las tribulaciones que los discípulos ya apóstoles se iban a encontrar, las situaciones difíciles que iban a pasar. Esto nos llevó en la clase a analizar Isaías 58. Porque muchas veces entendemos que ayunar es como, ayunar sabemos que es abstenernos de alimentos. Debilitamos la carne, por decir así, para fortalecer el espíritu. Pero entramos en una situación de que hay muchos hermanos de la fe que ayunan como para convencer a Dios que les haga un milagro, les haga un favor. El ayuno, más que todo, debería de ser para pedirle al Señor que cambie nuestro ser, que nos dé más fe, nos dé más fuerza, nos dé más fortaleza en Él, nos dé más hambre de su palabra, nos dé más ansiedad de sus cosas. Pero vamos a ser realistas, la mayoría de veces se ayuna como para pedir cosas materiales, para que me conceda esto, para que me conceda aquello. Y ese no es el verdadero ayuno. Ese no es el verdadero ayuno. Y decíamos, porque libremente, ¿verdad? En la congregación, pues todos participan y ellos dan sus opiniones y todos aprendemos de la palabra del Señor. Y decíamos ahí que muchas veces la mayoría de los ayunos vienen solamente a ser aguantar hambre, porque en sí hay ayunos que el Señor no los toma en cuenta. No los toma en cuenta. Y cualquiera puede oírme y decir: ay, pero ¿cómo ella sabe? ¿Ella es acaso Dios? O qué sé yo, qué sé yo. La palabra nos lo dice, cuál es el verdadero ayuno y cuál es el verdadero ayuno que el Señor toma en cuenta. Y por eso mencionaba yo Isaías 58. Porque si Isaías 58 nos dice y nos muestra el corazón que muchos
podemos tener equivocadamente al ayunar. Y ahí mismo también nos muestra cuál es el verdadero ayuno que el Señor exige de nosotros. Mira lo que dice en Isaías 58, del 1 al 10. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día. Esa es la casa de Israel, la cual también nosotros podemos representar en este tiempo. Dice que lo buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Nos está diciendo aquí que a veces buscamos al Señor, queremos conocer sus caminos, como que hubiésemos hecho justicia y como que no hubiésemos dejado la ley de Dios. Pero muchas veces actuamos como los impíos, como que no conocemos a Dios. Y estamos hablando de los que estamos que somos parte de la iglesia. Dice el versículo 3, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? Eso nos dice a nosotros. El Señor nos está diciendo que te humillas, ayunas, pero no me doy por entendido, porque ese ayuno como que no vale para mí. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Podemos ayunar, podemos retirarnos, podemos rasparnos nuestras rodillas orando y dándonos en el pecho a cada rato. Pero si no hay un cambio genuino en nuestras actitudes, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducirnos, de nada sirve. De nada sirve. De nada sirve que ayunemos más que el Señor si no refrenamos nuestra lengua cuando hablamos cosas en contra de nuestro hermano. De nada sirve que nos retiremos, no sé en qué monte allá donde no pequemos, cuando yo vea a mi hermano pasar una necesidad, yo pudiendo no ayudarle. De nada sirve. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. O sea, yo voy a ayunar, pero para pedirle que me haga este favor a Dios, que me cumpla este milagro, que me vea esta necesidad y me supla, solo para mí, solo para mí. Entonces dice, y oprimís a vuestros trabajadores. El versículo 4 dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis. Ay, Dios mío. Señor, perdónanos. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. ¿Cuántas veces hemos ayunado, sacrificado la carne, absteniéndonos de comida física y de agua física, pero seguimos en los bochinches, seguimos en los chambres, seguimos en los chismes, seguimos pisoteando a aquel que no se parezca a nosotros? De veras que el Señor no nos ha talado, porque Él es misericordioso. Y dice, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Tú ves? Que ayunos así no los escucha el Señor. Ayunos que solamente sean superficiales y no haya un cambio genuino en nuestro interior, el Señor no lo escucha.
Versículo 5 dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Es menester ayunar, pero desatar todas aquellas ligaduras internas que sabemos que no le agradan al Señor, que son inicuas en nosotros, que al Señor no le agrada ver esas cosas en nosotros. De esa forma es que será aceptable nuestro ayuno. Cuando nosotros ayunemos, nos abstengamos de agua o de comida o de lo que sea y nos retiremos, pidámosle al Señor, Señor, mira mi corazón, escudriña mi corazón. Quítame, Señor, toda raíz de amargura. Mira esa falta de perdón. Mira, Señor, ponle freno a mi lengua. Que yo no hable más de mis hermanos, que yo no pisotee mis hermanos, que yo no calumnie a mis hermanos, etcétera, etcétera. De esa forma nosotros estaremos agradando al Señor. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo al Señor que haga un cambio genuino en nosotros. Dice ahí el mismo versículo 5, es tal el ayuno que yo escogí, que el día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haya cama de cilicio de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? No es solamente orarle al Señor para que haga un cambio en nosotros, sino nosotros también demostrar ese cambio al ayudar al necesitado, aquel que necesita un favor o a X cosa y está en mi poder hacerlo. Yo demostrar ese cambio que el Señor está haciendo en mí con mi hermano, con aquel prójimo que necesita, que yo no me niegue a darle un pan, a darle agua, por decirlo así, a aquel que necesita, que está pasando una necesidad, y yo esté en el poder de hacerlo. Ese es el verdadero ayuno que cuenta delante del Señor. El versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Qué hermoso que hasta entonces, cuando nosotros reconozcamos verdaderamente ese ayuno verdadero que el Señor acepta, que me cambie, que me transforme, que haga este corazón de piedra, lo haga de carne, que su Espíritu Santo de verdad sea el que me vaya guiando, me vaya mostrando el camino, por dónde debo de ir, cómo debo de conducirme, representarlo a Él bien. Hasta entonces dice que va a haber luz como el alba en nuestras vidas. Seremos luz hasta entonces. Qué triste es ver a cristianos que en su caminar de cristianos han andado por muchos años retirándose, leyendo la Biblia, ayunando, pero no ha habido un cambio genuino en su interior. Y cualquiera puede decirme, ay, hermana Martita está juzgando. Sí, a juzgar nos llamó el Señor en su palabra, a juzgarnos los unos a los otros, pero en amonestación, en exhortación. ¿Para qué? Para la edificación mutua del cuerpo del Señor. Si alguien me conoce a mí y me dice, hermana Martita, anda media chueca, anda media panda, anda media así, media rarita, pero usted habla de la palabra, viva la palabra que habla. Es acepto. ¿Por qué? Porque ando torcida. El Señor no nos llamó a juzgar a los de afuera, porque bien clara dice la Biblia que Él los juzgará. Pero entre nosotros los hermanos de la fe,
si pretendemos estar bien con el Señor, pero andamos virados, andamos torcidos, pues otro hermano de la fe puede venir y decirme o decirnos: póngase firme, hermana, no ande así, no ande así, en el amor del Señor y a través de su palabra. Dice ahí que hasta entonces nacerá tu luz como el alba, hasta que reconozcamos en nuestra vida cuál es el verdadero ayuno y nosotros hagamos en nosotros vivir ese ayuno de verdad y mostrarlo a los demás con nuestras acciones y nuestros actos y nuestras actitudes. Hasta entonces podemos decir que de verdaderamente la luz de Cristo está en nosotros. Dice: y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Qué hermoso, que el Señor es el que va al frente de nosotros, guiándonos, pero también va atrás guardándonos. Entonces invocarás, versículo 9, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Qué hermoso es saber que hasta entonces, cuando de verdad yo ponga de mi parte el agradar al Señor con lo mucho, con lo poco, de la forma que yo vaya aprendiendo, entonces dice que el Señor lo invocaré y Él me oirá. Le clamaré y Él dirá: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, aquello que voy cargando, que no necesito cargar, pero va allí, el dedo amenazador, que yo pare de amenazar y de estar juzgando indebidamente, incorrectamente a los demás. Mira fulano, mira sutano, mira mengano, mira prensejo. Dice que si quitamos ese dedo amenazador y el hablar vanidad: ay, no, es que yo aquí soy la santa, yo tengo 50 años en el evangelio, yo siempre estoy retirándome, yo siempre estoy orando. Esa es vanidad, esa es vanidad. Te estás autojustificando tu santidad, y eso es vanidad. Dice aquí el versículo 9, dice: el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida. La palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos, nos sacia. Entonces, cuando tenemos palabra de Dios en nuestra vida, lo compartimos a través de nuestros labios, y el Señor dice que sacia el alma afligida a través de nosotros. No por nuestras palabras, sino por la palabra que vive en nosotros. Traemos consuelo a esa alma afligida. Porque cuando le hablamos a alguien, le decimos: hay un Cristo que te ama, hay un Cristo que te puede saciar, hay un Cristo que te puede ayudar, hay un Cristo que está allí, que quiere ser tu Salvador, tu Redentor. Esas son cosas que salen de nuestros labios. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos en nuestro corazón. Dice: si quitares el 10, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Eso es lo que provoca el verdadero ayuno. Cuando buscamos al Señor con ayuno y oración, pero buscando crecer más en Él, no obtener cosas materiales, sino crecer más en el Señor. Mi fe está menguando, dame más fe. Señor, ayúdame verdaderamente a confiar más en ti. Señor, ayúdame a X cosa, porque cada quien sabe con las luchas que uno tiene, entonces uno se las pone al Señor.
Señor, mira mi vista. Señor, mira mis labios. Señor, mira mis oídos. Señor, mira mi corazón. Señor, mira esto. Cada quien sabe de qué patita cojea. Si hoy en el tren es porque estoy debajo del elevador. Entonces, dice que hasta que cuando nosotros hagamos el verdadero ayuno, el Señor oirá nuestro clamor. Y no solamente es de hacer ayuno, sino es de enseñar a otros ese cambio que está haciendo el Señor en nuestra vida. No es fácil, pero se puede hacer, porque el Señor va con nosotros, su Espíritu Santo está en nosotros. Y si recordamos esa palabra donde el Señor recuerda en los evangelios que qué padre, siendo humano, aquí yo parafraseando, le da malas cosas a sus hijos. No, le da buenas dádivas. Si le pide un pan, ¿le dará una piedra? Dice el Señor. No, le da un pan. Si el hijo le pide un pescado, ¿le va a dar una culebra? No, le da el pescado. Eso es siendo uno humano, le da buenas dádivas a sus hijos. ¿Qué el Padre Celestial no hará con nosotros si le pedimos, Señor, dame más fe? Señor, que yo pueda creer más en ti. Señor, ayúdame a firmar mis pies sobre ti. Que nada ni nadie me mueva, que me enfoque yo en ti. Que estas olas de la vida que vengan y lo que hagan es que me empujen hacia ti, que eres mi roca firme, para yo buscarte más. Amén. El Señor lo hace. Y si hacemos y pedimos de esa forma en nuestro retiro con el Señor, en nuestro devocional, en nuestro ayuno, el Señor será propicio a esas peticiones. Y entonces nosotros podremos demostrar a los demás el cambio que el Señor está haciendo con nosotros. Y el Señor nos oirá siempre. Nos oirá nuestro clamor, nos oirá nuestras peticiones. Y hará conforme a su voluntad, a su soberana voluntad. Así que quería compartir esto contigo. Y que tengas un día maravilloso, que tengas un día bendecido. Y recuerda que por esta vida vamos solo de pasada. Somos peregrinos. No dejes que nada ni nadie ancle tu vida a esta tierra, a esta vida terrenal. Porque vamos de pasada. Somos peregrinos. Dios te bendiga.